¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra ya sexta sesión de la materia cinemática y dinámica para Ingeniería Mecánica tercer cuatrimestre de la Universidad ICEA Plantel Jilotepec. Vamos a concluir con nuestra unidad 3, método de la energía y de la cantidad de movimiento. Soy el ingeniero Carlos Andrés Salinas del Valle y bueno, abordaremos los últimos temas de la unidad para poder continuar y pues empezar a perfilarnos para el cierre de nuestro temario, ¿no? La sesión anterior estuvimos trabajando o explicando un poco acerca del método de la energía y la resolución de problemas y hablamos únicamente de un tipo de energía, entonces nos queda pendiente una explicación y algunos conceptos que estaremos desarrollando. Entonces, sin más, pasemos a la teoría. Y bueno, tenemos la clase pasada hablamos de la energía cinética, perdón. Esta vez vamos a hablar de la energía potencial. Y bueno, ahora utilizamos esta imagen nuevamente, dice el texto. Considere de nuevo un cuerpo de peso W que se mueve a lo largo de una trayectoria curva desde un punto A1 y de elevación Y1, que es justamente este punto, A1 y de elevación Y1, hasta un punto A2 y de elevación Y2, como lo muestra la figura, es decir, nuestro objeto va a tender a ascender por esta trayectoria. Como vimos con anterioridad, el trabajo de la fuerza de gravedad W durante el desplazamiento sería el trabajo de 1 a 2 es igual a menos el peso por la distancia Y1 menos el peso por la distancia Y2. El trabajo W puede obtenerse entonces al restar el valor de la función WY, correspondiente a la segunda posición del cuerpo del valor que corresponde a la primera posición. El trabajo es independiente de la trayectoria real seguida, dependerá únicamente de los valores tanto inicial como final de la función WY. Esta función recibe el nombre de energía potencial del cuerpo con respecto a la fuerza de gravedad y se denota mediante VG. Dicho de otra manera, nosotros tenemos aquí nuestro cuerpo en A1 y en A2 y la diferencia de alturas que tengamos entre uno y el otro va a ser la cantidad de energía potencial que existe. Y bueno, entonces la diferencia va a ser VG1 menos VG2, siendo VG entonces el peso por la altura, ¿no? Y así tendríamos nosotros expresar la energía potencial para un objeto. Pasemos a hablar respecto a un resorte. A ustedes se les quedó de tarea investigar el trabajo de un resorte. Y bueno, ahora consigue un cuerpo unido a un resorte que se mueve de una posición A1, correspondiente a una posición X1 del resorte, a una posición A2, correspondiente a la deformación X2 del resorte, como lo muestra la figura, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro cuerpo atado a un resorte, está sin deformar, se le aplica una fuerza, alcanza una posición 1, y si esta fuerza continúa, alcanzamos una posición 2. Como se determinó con anterioridad, el trabajo de la fuerza es el coeficiente K del resorte por la distancia 1 al cuadrado entre 2 menos el coeficiente K del resorte menos la distancia 2 al cuadrado entre 2. Y así es como nosotros podemos determinar el trabajo de una fuerza. Y dice el texto que el trabajo de la fuerza elástica se obtiene de tal modo al sustraer el del valor de la función Kx cuadrada entre 2, correspondiente a la segunda posición del cuerpo de su valor correspondiente a la primera posición. Esta función se denota mediante VE y se denomina energía potencial del cuerpo con respecto a la fuerza elástica y se escribe de esta forma, siendo V igual al coeficiente K por X al cuadrado entre 2. Y bueno, con esto estaríamos terminando la energía cinética de un cuerpo y de un resorte. Pasemos ahora a hablar de lo que es la potencia y la eficiencia de una máquina. Abordamos primero el concepto de potencia, que es tan importante para los ingenieros, para ingeniería, y dice que la potencia se define como la tasa en el tiempo a la cual se efectúa el trabajo. Y bueno, recordemos que variación del trabajo, si el trabajo realizado durante el intervalo delta t, entonces la potencia promedio durante este intervalo sería la variación del trabajo con respecto del intervalo de tiempo. Pero recordemos que este promedio nos da el desempeño a lo largo de todo un suceso, un intervalo. Si nosotros hacemos que este intervalo sea cada vez más pequeño o tienda a cero, nosotros podemos obtener la potencia en un instante y nos quedaría la derivada del trabajo con respecto a la derivada del tiempo. Y bueno, recordando que si sustituimos a la derivada del trabajo por el producto escalar
fuerza por la derivada de la distancia, entonces podemos escribir la fórmula de potencia de esta forma. Y por último, recordemos que la distancia entre el tiempo es la velocidad y por lo tanto la potencia puede ser calculada multiplicando la fuerza que se aplica por la velocidad alcanzada. Entonces nosotros tenemos calculando la potencia de un móvil, por ejemplo. Y respecto a la eficiencia, que es el segundo concepto que nos compite, dice que la eficiencia mecánica de una máquina se define como la relación entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada. Eficiencia se va a denotar con esta N y dice que es el trabajo de entrada entre el trabajo de salida. Aquí hay que puntualizar que las unidades del trabajo deben ser las mismas tanto a la entrada como a la salida para que este valor nos quede adimensional y nos va a quedar un valor decimal. Si nosotros lo multiplicamos por 100 podemos obtener esta eficiencia en términos de porcentaje. Y bueno, esta definición se basa en la suposición de que el trabajo se realiza a una tasa constante. La relación entre el trabajo de salida y el de entrada es, por tanto, igual a la relación de la tasa a las cuales se realiza el trabajo de salida y el de entrada, de modo que se tiene también la eficiencia en términos de potencia como potencia de salida entre potencia de entrada. Y por último, debido a las pérdidas de energía por el resultado de la fricción, el trabajo de salida siempre será más pequeño que el trabajo de entrada y en consecuencia la salida de potencia siempre será menor que la entrada de potencia. Por lo tanto, la eficiencia mecánica de una máquina siempre será menor que 1. Y bueno, por ahora es toda la teoría. Con esto estaríamos cerrando nuestra tercera unidad. En el siguiente video estaremos desarrollando algunos ejercicios respecto a energía cinética, energía potencial, respecto a potencia, respecto a eficiencia, y estaremos pasando a nuestra cuarta unidad. Por mi parte es todo. No se olviden, cualquier duda estoy a sus órdenes y seguimos en comunicación. Saludos.